Vamos a ir a la palabra del Señor. Tenemos la base del sermón de esta mañana en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire lo que dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, fíjense cómo está diciendo Santiago. Si vas a enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como una oportunidad para alegrarse mucho. Yo sé que nadie se alegra con los problemas, pero es lo que la Biblia indica, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En otras palabras, cuando somos probados, hay que ser constantes y esperar en la misericordia de Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos firmes sin flaquear. Quiero que cierres sus ojos. Señor, gracias te damos. Estamos una vez más en tu casa y oramos para que el mensaje de hoy traiga aliento, traiga confianza, esperanza para tu pueblo y respuesta también al necesitado. Bendice la vida de cada uno en esta mañana y usa la vida de este siervo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar sus asientos, mis amados. Estamos con la serie Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Esta es la parte número 8. Y el énfasis que de la cual hemos hecho referencia los domingos al inicio de esta serie, es que en medio de las pruebas, por lo general, hay mucha queja. Y entonces el ejemplo que teníamos es cuando Israel pues pasó por el desierto y se quejó mucho, murmuró contra Moisés, contra Dios, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto que hay algunos antídotos contra la queja o para evitar la queja. Uno de ellos es la gratitud. Por lo general, cuando las cosas nos van mal, ponemos el enfoque en lo que está, el problema que está, y no nos damos cuenta del resto. Es decir, es como que dijéramos al Señor, este es el detalle, este es el problema que tengo, pero no nos damos cuenta que tenemos bendiciones aparte de eso. Y entonces cuando nos enfocamos solo en el problema, no reconocemos la misericordia de Dios en todo lo demás. Entonces por eso decíamos que es necesario ser agradecidos. Dios manda, de hecho quiere que tengamos corazones agradecidos. Entonces, pero el otro antídoto de lo cual vimos el domingo es el contentamiento. El apóstol Pablo, él decía que había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. Y esta es una de las cosas que decíamos que es necesario aprender. Nadie nace contento. Por lo general vivimos vidas en las cuales estamos quejando de lo que nos pasa. De lo que me pasa a mí, de lo que pasa en mi hogar, de lo que pasa en el trabajo, lo que pasa con la familia. Entonces, pero uno tiene que aprender a contentarse, cualquiera que sea. Pero eso solo es posible cuando nosotros dependemos de Dios, nos sometemos a Dios y que nos ayude Él para que el fruto del Espíritu pueda desarrollarse en nosotros. Solo de esa manera vamos a tener ese gozo, esa paz y ese contentamiento. Pero hoy vamos a estar hablando de otros 3 antídotos necesarios para evitar la queja. ¿Cuál es uno de ellos? Es la fe. La fe es algo que a usted y a mí nos va a ayudar
o nos ayuda en los momentos de dificultad, ya sea enfermedad, problemas o cualquier otra situación. La fe, de hecho, es algo que debe sostenernos a cada uno de nosotros cuando las cosas van mal. ¿Por qué digo que la fe? Porque cuando usted tiene fe, sabe que Dios está en el asunto y que le va a ayudar y lo va a sacar de ahí, de esa situación en la cual vive. Entonces, en otras palabras, la fe nos ayuda a aferrarnos a Dios, a su palabra y a sus promesas. Mire lo que la Escritura nos habla. Dijo Jesús que la fe hace que lo imposible sea posible. Vemos en Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Entonces, aquí claro, había un padre que tenía un hijo que pues como que era epiléptico, pero era un demonio el que tenía este muchacho. Y este vino a Jesús esperando recibir un milagro. Entonces Jesús le dijo: si puedes creer. Note bien. En otras palabras, está diciendo: mira, lo que yo haga depende de lo que tú creas. Por eso le dice: si puedes creer. Al que cree. ¿Qué cosas son posibles? No hizo los dos hoy. Oiga, si puedes creer. Entonces quiere decir que la fe es la que hace que lo imposible sea posible. Si lo dijo Jesús, yo lo creo. Si lo dice la palabra, yo lo creo. Entonces eso es lo que tenemos que creer, que cuando las cosas humanamente no se pueden, si tenemos fe, Jesús dijo que todo es posible. Y todo es todo. Ahora bien, la fe es la que mueve la montaña. Mire lo que dice Marcos 11:23. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora bien, note que Jesús está hablando acá. Claro, en ese momento de seguro había un monte ahí. Fíjense bien, Jesús nunca movió un monte. Entonces, ese monte es una figura de una montaña de problemas, ya sea enfermedades, cualquier otra situación que para uno humanamente es difícil, no para el Señor. ¿Qué tenemos que decirle a ese monte? Que se mueva. Oiga, eso, es decir, hay que ordenarle a ese monte, porque vea lo que dice. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte. Entonces, eso nos incluye a usted y a mí y a cualquier persona. No dijo Jesús si es un apóstol, si es un pastor, un profeta. No, dijo cualquiera. Cualquiera que dijera a este monte: muévete y échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Entonces, amados, ¿quién no ha enfrentado dificultades? ¿Quién no ha enfrentado problemas que usted dice: Señor, ¿y cómo voy a hacer? Hay que ordenarle que se mueva esa montaña. Hay que ordenarle en el nombre de Jesús que se tiene que mover. Y hay que insistir. Pero recuérdese, es la palabra, es lo que uno diga. Es que cree que Dios sí lo puede hacer. ¿Recuerda usted cuando Elías oró para que lloviera? Dice la Escritura que, óigame, el cielo estaba despejado, no se veía ni siquiera una pequeña nube. Y él comenzó a orar y a orar y a orar, hasta que apareció esa nube como la palma de una mano.
Y dijo, viene una gran lluvia. Y así pasó. Entonces note, ¿qué pasa? Amados, que cuando uno ora, lo que es imposible para los hombres es posible para aquel que está creyendo que va a suceder lo que diga. Entonces, nunca diga cosas contrarias. Porque ese fue el error de Israel cuando ellos estaban en el desierto. ¿Qué dijeron? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Entonces note, dijeron cosas contrarias a la fe. Cuando usted dice cosas que no quiere que ocurran, o por lo general está hablando negativamente, maldiciendo en vez de bendecir, por lo general eso se recibe. Y eso es lo que le pasó a ellos. Dios dijo, bueno, ustedes quieren morirse, pues se van a morir. Y así pasó. Entonces uno debe de tener cuidado con lo que dice. Les conté una ocasión que mi madre, yo no sé qué rollo estaba pasando de problemas. Yo estaba muy cipote. Pero ella nos contó un día. Dice que en su tribulación dijo, ojalá Dios o el diablo aparecieran. Imagínense, parecía esa palabra. Claro, ella no conocía del Señor. Y mire, amados, y de repente siente un tropel. Y un caballo negro se paró enfrente ahí, amados. Nosotros vivimos enfrente de un palo de amate, grandísimo el palo. Esos palos de amate salen unos gusanos negros. Yo no le tengo miedo a los gusanos, me acostumbré a ver esos gusanos. Entonces, y aparece el caballo, amados, y se para ahí enfrente. ¿Qué le parece? Entonces uno debe de ser cuidadoso con lo que diga. Eso no era normal. Cuando oyeron el tropel, mi madre dijo, es el compadre fulano de tal que viene. Y no había un compadre. ¿Y sabe qué pasó? Ahí se lo dejo. Es algo no curioso, ¿va? Como la gente en el campo cree en el agua bendita y tenían agua bendita, dije que comenzó y entonces el caballo dio un salto para atrás y otro salto para. Claro, esa es la fe que tenía, ¿no? Entonces, lo que quiero decirle es que cuando uno dice cosas que no debe, pasan lo que no debe. Entonces, si tenemos, amados, el poder en nuestra lengua, porque así dice la Biblia, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces hay que tener cuidado con lo que usted diga, porque si no va a cosechar del fruto de sus labios. Y aquí dice que hay que ordenarle a esa montaña que se mueva. Así que yo no sé cuál es su montaña, pero en el nombre de Jesús dígale, te vas a ir, que te tienes que ir, en el nombre de Jesús te vas. Óigame, si los demonios se van en el nombre de Jesús de una persona, ¿cómo no se va a mover esa montaña también? Así que la montaña se tiene que mover, pero hay que decirlo con autoridad y creer que será hecho lo que se dice. Y Jesús dijo, y lo que digas será hecho. Ahora, entonces, como estamos hablando de la fe, una de las cosas que trajo el fracaso de Israel en el desierto fue que no le creyeron a Dios. Mire lo que dice en Números 14:11. Este versículo lo vimos ya hace algunos domingos atrás. Mire lo que dice ahí, Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Primero, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces note, el error de Israel y por la cual fue que se quejó es que no le creyeron a Dios. Dios les había dicho que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando aquellos 10 espías dan el reporte que esa tierra, habían gigantes, las ciudades eran muy altas, amuralladas, y que ellos se veían como que eran chapulines.
Entonces dijeron, señores, es imposible que nosotros conquistemos. Entonces no le creyeron a Dios. Y Dios dijo, mire, ¿y por qué ustedes no me están creyendo? Si yo se les he dicho que se los voy a dar, se las voy a dar. Entonces, note, como no le creyeron, ¿qué es lo que comenzó a pasar? Comenzaron a quejarse. No, es que Dios para que muramos el desierto nos ha traído. Dios nos quiere matar con sequía, con hambre acá en el desierto. Entonces note, por eso fue que ellos no entraron en la tierra prometida, porque no le creyeron a Dios. Hay cosas que Dios no hace porque uno no le cree. Si usted ve, hay milagros que Jesucristo hizo y Jesús le pregunta a alguien, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Note, a veces no depende de Dios, depende de uno. Porque para que el milagro suceda, tiene que la persona que está esperando el milagro estar de acuerdo con aquel que hace los milagros y creer que Él lo puede hacer. Si uno cree que Él lo puede hacer y yo tengo la fe para recibirlo, entonces el milagro es posible. De lo contrario, no pasa nada. Así que aquí vemos cómo Israel falló. Por eso no entró a la tierra prometida. Entonces, la fe, amados, es aceptar la voluntad de Dios. Es aceptar lo que la palabra de Dios dice. Es decir, si Dios dice algo, uno debe de creer. Es más, la fe viene de una palabra griega que significa primeramente firme persuasión, luego convicción basada en lo oído. Es decir, cuando Dios me dice algo, yo tengo que creerlo. Eso es la fe que se tiene que activar. Ahora, ¿qué se logra con la fe? Mire lo que dice Hebreos 11:33. Hebreos 11:33 y 34. Dice ahí que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, note qué es lo que hace la fe. Todo lo que humanamente no lo hace. Cuando uno cree, Dios se encarga de hacer aquello que nosotros no podemos hacer. ¿Y cómo? A través de la fe. Esto es para poner ejemplo de algunos, porque todo el capítulo 11 de Hebreos dice todo lo que cada una de esas personas lograron hacer. Y aquí menciona entre esas cosas cómo por la fe sucedieron grandes milagros. Entonces, en otras palabras, lo que necesitamos nosotros, en vez de quejarnos, es fe que todo va a estar bien y que Dios va a obrar en mi beneficio. Eso. Si le creemos a Dios, entonces no nos vamos a quejar. Vamos a decir, Señor, esto es lo que estoy pasando. Sé que tú conoces mi situación, pero también sé que todo lo puedes hacer y que me vas a sacar de esta situación. De eso se trata la fe. De saber que aunque usted ande, como dice la Escritura, en valle de sombra y de muerte, no va a temer. Que usted pase por el fuego o las aguas, ahí va a estar el Señor. Entonces Dios nos da esa seguridad. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Israel no agradó a Dios en el desierto, por el hecho de que desconfiaron de las promesas de Dios. Y eso fue el motivo por lo cual ellos no entraron a la tierra prometida. Así que, amados, este antídoto amados, para evitar la queja es la fe. Cuando usted tiene fe, no se va a quejar. Más bien, va a confiar en el poder de Dios. El segundo antídoto, hablando de este domingo, para evitar la queja, es la oración. Mire lo que dice Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis quejándote, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Ahora, no dice quejándote, orando. Dile que tiene a su lado, es orando. Así lo dice el Señor. Oye, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios le va a dar si lo pide? ¿Qué cosas? La pregunta es, ¿lo creemos? Note, es una promesa. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando. ¿Qué tenemos que hacer? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Promesa. Pero esa promesa tiene una condición. Tienes que creer. Esa es la condición. Note, Jesús dijo todo. Diga todo. Todo. Así que, amados, ¿qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que quiere recibir? ¿Qué es lo que espera que Dios haga? Entonces debe de creer porque Jesús lo dijo. Mire, si yo le digo a un niño pequeñito de 2 años que se tire de aquí, él se tira. Y si es más alto también se tira, pero que yo lo voy a agarrar abajo. Él se tira. Ya uno que está un poquito grande, ya no. Pero un pequeño sí. Si usted le dice, mira, tírate, yo te voy a agarrar. Se tira. Porque cree que no lo van a dejar caer. La pregunta es, ¿cuánto le creemos nosotros a Dios? Como aquel que un día tuvo un accidente. Amados, el vehículo se fue, quedó enganchado en un árbol. Y entonces él quedó colgado de una rama. Y él le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y Dios le decía, soltate. Y él no quería soltarse. Y el Señor, ayúdame. Entonces él le dice, suéltate. Y como él no le quiso creer a Dios, alguien más que me pueda ayudar. Y entonces, y ahí amaneció. Porque eso fue ya de madrugada. Ahí hasta amaneció. Y estaba cortito el paso donde tenía que. Cuando no creemos, amados, no vamos a ver milagros. Es necesario aprender a creerle a Dios. Así que, entonces, la oración, como digo, tiene que ir acompañada de la fe. Amado, ¿qué es la oración? Yo sé que usted lo sabe qué es la oración, pero quiero decir algo. Uno de los problemas de muchos creyentes es que no saben lo que implica orar. Orar no es solo pedir. Óigame, la oración primeramente es adoración y reconocimiento de la sabiduría o de la soberanía de Dios. Es decir, saber que Él es Dios, que Él lo puede todo, que Él es mi Padre, que Él tiene promesa, que Él es bueno, que Él es fiel, es misericordioso. Entonces, cuando uno ora, debe de adorar. Cuando el Padre Nuestro, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, usted tiene que saber a quién se acerca. Usted no se acerca a una persona extraña, se acerca a aquel que es su Padre y aquel que lo puede hacer todo. Entonces, note, luego la oración también es humillación. Uno se humilla delante de Dios. Sí, es humillación, es también petición. También es confesión de pecado. Puede ser que, amados, todos le fallamos a Dios, pero hay que pedirle a Dios perdón. Señor, perdona mi pecado. Vos sabés que soy burro, Señor. A veces me cuesta hacer tu voluntad, pero aquí estoy, Señor. Entonces, amados, hay que reconocer a veces el pecado. Asimismo, la oración es sometimiento a su voluntad. Es decir, acepte la voluntad de Dios. Porque hay personas que no aceptan la voluntad de Dios y eso sí está mal. Hay cosas que usted no puede cambiar, y si hay otras que Dios no quiere hacer, usted no puede obligar a Dios que haga lo que usted le está diciendo. Entonces, un ejemplo es lo que le pasó a
al apóstol Pablo. Dice la escritura que él tenía un aguijón, 3 veces le dijo a Dios, Señor, que le quitara el aguijón. Era una enfermedad, por lo general que eso era. Y Dios le dijo, no te la voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, óigame, ¿qué pasa cuando Dios no contesta? ¿Se va a enojar con Dios? A veces Dios no va a contestar. Y uno se sorprende, amado. Mire, hay un hombre que hizo más milagros que los que hizo Elías. Elías se le atribuye 7 milagros. Pero el sucesor de Elías hizo 14 milagros. ¿Y sabe que él murió enfermo? ¿Cómo es posible que alguien quisiera milagros y iba a morir enfermo? Óigame, a un muerto resucitó a otro muerto. Los muertos no hacen milagros, pero los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. Para aquellos que creen que los muertos, es decir, cualquier muerto sea santo por los hombres, porque los hombres hacen santos a los muertos, pero el que está muerto y no puede hacer nada. El único muerto que yo veo en la Biblia que se hizo un milagro fue Eliseo, porque el muerto que tiraron tocó los huesos de él y los huesos de él murieron ungidos, porque a nadie le transfirió la unción que tenía. Entonces, cuando este muerto toca el cuerpo de Eliseo, sale disparado de ahí. Es decir, estos hombres que lo fueron a tirar porque había una banda que venía detrás de ellos, amados, lo tiran. Y aquel toca los huesos y sale detrás, ¿verdad?, de lo que los habían tirado. Entonces es el único que recibió un milagro de un muerto. Entonces, lo que quiero decirle, amados, que cuando uno ora también debe someterse a la voluntad de Dios. Señor, tú no lo quieres hacer, pues aquí estoy, tú sabrás. Mire, cuando Job, por ejemplo, le vino toda la calamidad, todo lo que perdió, y luego se enfermó de esa sarna. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Entonces, pero ¿qué le dijo él a su esposa? Mira, o sea que solo vamos a recibir de Dios los bienes y no los males. Porque a veces uno piensa eso. Es como, por ejemplo, alguien puede decir que un padre no tiene derecho a veces a disciplinar a sus hijos. Y un padre tiene derecho a disciplinarlos. Y los hijos tienen que aceptar la disciplina. Y no es porque el padre o la madre odia al hijo, no. Porque a veces los tiene que corregir. O a veces tenemos que aprender. Hay lecciones que Dios nos va a enseñar. Entonces uno tiene que aprender en la oración a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, amados, orar es otorgarle a Dios el derecho legal y el permiso para interferir en los asuntos terrenales. Es decir, si usted le está pasando algo que sabe Dios que eso es una injusticia, que no está bien, está sufriendo por algo, usted puede venir delante de Dios. Señor, mira lo que me está pasando. Mira, tengo este jefe, tengo esta jefa, Señor, que me está haciendo la vida difícil. Tú lo sabes. No sé qué vas a hacer, pero tú conoces. Yo te pido que tú intervengas o hagas justicia, qué sé yo. Eso le puede pedir a Dios uno. Claro, a veces Dios va a tratar con el carácter de uno a través de otra persona. Ya sea por un compañero suyo o sea por su jefe, qué sé yo, va a tratar a lo mejor. Entonces, pero es de ponerlo a Dios sin amargarse. Entonces, cuando le dice a Dios, uno interviene en eso, entonces ahí es que Dios obra. Entonces, en las Escrituras encontramos muchas personas que a través de la oración recibieron respuesta. De eso lo vemos desde Génesis. Si no, cuando usted lee la Escritura, se da cuenta, amados, que Isaac se casó con una mujer que era estéril. ¿Qué pasó ahí? Óigame, Isaac tenía la promesa de que de la descendencia de Abraham
iban a salir reyes, iban a salir naciones, pero la esposa le sale estéril. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó ahí? Y usted conoce que Isaac no escogió a la esposa. Óigame, fue el papá que se la mandó a buscar. Y digo, esta me salió así. ¿Sabe que Isaac pasó 20 años orando para que su esposa saliera embarazada? Y Dios contestó. Y es que cuando tienes una promesa, Dios se va a encargar de hacer todo. Pero tienes que creerle e incluso interceder. 20 años, lea la escritura. Amados, él se casó cuando tenía 40 años. A los 60 años fue papá. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué le puedo decir? Fue orando cómo Dios le trajo la respuesta que necesitaba. También vemos, Ana era otra mujer que no tenía, amados, no podía dar a luz a hijo, una mujer estéril. De seguro muchas veces le había orado a Dios y no había respuesta. Y un día cuando llega al templo, que en ese lugar era, estaba el tabernáculo, era una tienda, no era un templo construido como el de Salomón, fue antes de eso. Pero viene, amados, y ahí derramó su alma delante de Dios y le dijo al padre que le concediera un hijo, pero ese hijo que se lo concediera se lo iba a entregar a él. Y óigame, Dios no solo le dio uno, le dio 6, pero el primero lo sembró. Le digo por qué, porque se lo entregó a Dios literal como se lo pidió. Hay personas que le hacen promesa a Dios y cuando Dios les contesta se olvidan de la promesa que hicieron. A Dios no se le olvida. Esta mujer cuando desteta a su niño, lo lleva al templo, se lo da, le dice, este es por el niño que estaba orando. Así que mira, aquí te lo dejo. Y se desprendió de su hijo. Y ese hijo fue un gran profeta, fue un gran juez sobre Israel. Y fue también un sacerdote. ¿Por qué? Porque una mujer oró para que Dios respondiera. Entonces pregunto, ¿Dios responde? Sí, Dios responde, pero tiene que haber un momento. Es decir, usted puede estar orando mucho, pero hay un momento en el cual Dios dice, hoy sí te va la respuesta, porque aquí, a ese punto quería que llegaras. Y eso es lo que pasó con Ana. De seguro ella había orado muchas veces, pero no lo había hecho de la manera que Dios esperaba. La Biblia dice que Israel estuvo 430 años como esclavo en Egipto. Y óigame, cuando el pueblo de Israel clamó, dice que Dios escuchó el gemido de ellos y se acordó de las promesas que había hecho. No es que a Dios se le olvide las cosas. Lo que pasa es que Dios esperaba el tiempo oportuno para poder actuar. Cuando el pueblo en verdad le clamara a Dios y le dijera que necesitaba de su ayuda, entonces vino Dios y respondió. Ahora, generación tras generación habían pasado y Dios no había traído respuesta porque el tiempo no se había cumplido. Hay cosas que Dios las va a hacer cuando Él ya las tiene estipuladas, pero alguien tiene que clamar para que Dios responda. De lo contrario, usted no diga, mire, es que Dios no hace nada. No, hay cosas que Dios ya tiene el momento señalado para responder. Y es allí que vemos como Dios hizo la obra, el milagro para que Israel saliera de Egipto. Entonces, hay más personas a las cuales Dios les concedió una respuesta. Mire, ahí estaba, y este es el único hombre que ha orado de esa manera. Jonás fue el hombre que oró en un submarino. Cuando el gran pez se lo tragó, óigame, dice que él allá en el fondo, ahí oró a Dios y le hizo promesa a Dios que iba a cumplir con lo que le había dicho. Óigame, pero ¿cuándo lo hizo? Cuando estaba en grande tribulación. Yo no sé qué se ha de sentir, amados, estar en la panza de un pez y haber sido un pez enorme. Y Dios tuvo que haberle dejado un espacio donde tenía aire para respirar, o no sé si el pez salía, ¿verdad? Pero sé que milagrosamente sobrevivió este hombre ahí.
Pero allí oró a Dios y Dios lo escuchó. Lea usted el libro de Jonás. Ahí se da cuenta que Él es un Dios que responde. Ezequías fue alguien, amados, que el profeta vino y le dijo: dice Dios que te vas a morir de esa enfermedad que tienes y no vivirás, y que ordenes tu casa. ¿Qué cree que hizo el profeta? Orar a Dios. Y rápido Dios le dice: regrésate, dile que le voy a dar 15 años más. Y le va a la victoria sobre los enemigos. Entonces hay un Dios que responde. Pero, amados, depende mucho también la actitud y el corazón, como la manera en que nosotros le pedimos a Dios para que haga las cosas. En el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos. Uno de ellos podría mencionar es la mujer sirofenicia, una mujer que no era judía. Tenía una hija, amados, que estaba poseída por un demonio. Y ella vino ante el Señor para que Él hiciera el milagro. Y usted sabe que esta mujer persistió. Jesús no le quería hacer caso, no la quería atender. Hasta le dijo: mira, mujer, o le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y qué le dijo la mujer? Bueno, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y óigame, Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase como tú has dicho. Y el milagro se lo concedió. Entonces, tenemos un Dios que oye, sí. Así que, óigame, la oración evita la queja. Pero no me malentienda. Una cosa es que usted ore y otra cosa es que le esté reclamando a Dios cuando está orando. Señor, ¿y por qué me tenés así? Y mira, no, entonces usted está quejando, no está orando. Así que no convierta su oración en queja. Más bien, aprenda a depender y confiar en el Señor. Y la última, la tercera, óyeme, tercer antídoto contra la queja es una actitud positiva. Y para esto quiero que veamos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice acá. Nueva Traducción Viviente. Dice así: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Óigame. El profeta estaba diciendo: mira, Señor, aunque no haya que comer, y aquí menciona 3 árboles principales en Israel. Uno era la higuera, el fruto del higo, los higos. Sé que a algunos no les gustan los higos, pero en Israel los higos era algo de importancia. Los higos, luego las uvas, porque de las uvas, amados, sacaban el vino. Y el olivo, donde sacaban el aceite. Entonces, para ellos esos 3 estaban diciendo: Señor, si lo principal no lo tenemos, y si no hay cosecha en el campo, si las vacas ya no dan, se mueren, ¿cuál iba a ser la respuesta de él? Mire el versículo 18. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, note esto, amado. Es fácil darle gracias a Dios cuando todo está bien, su trabajo está bien, su economía está bien, su salud está bien, la familia está bien. Pero cuando usted se siente, amado, que está pasando por aquellos 7 años de las vacas flacas, ahí sí no. Entonces note, es importante saber acá que el profeta, él estaba diciendo: Señor, mira, no importa que me falte lo que me falte, yo me voy a alegrar en ti. Porque, amados, la actitud que nosotros tomamos ante las dificultades es muy importante para que Dios pueda obrar. Note que él dice: aún así me alegraré en el Señor. Pregunta: ¿nos alegramos cuando las cosas
¿Están mal? Me alegraré en el Señor. Y otra cosa, alegrarse en el Señor. Y lo siguiente, dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, ¿qué significa eso? No dice que te estés alegrando porque tienes cáncer o porque tienes una enfermedad terminal. Dice en el Señor. En otras palabras, que lo que a uno le pasa no le debe de quitar el gozo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, si estás pasando la peor sequía, el peor problema, la peor enfermedad, la peor dificultad, dice, alégrate en el Señor, no en el problema, es en el Señor. Pero que los problemas no te roben el gozo que viene del Señor. Es decir, porque uno aprende a confiar en las promesas, saber que tenemos a un Dios fiel y que aunque uno pueda pasar en los momentos de dificultad, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él es misericordioso, Él nos sostiene en los momentos más duros de la vida, Él está allí a nuestro lado. Es como un padre, una madre, amado, que tiene su hijo enfermo, usted lo deja, ay, moriste vos. Así hace usted. Entonces uno piensa que Dios lo mismo hace con nosotros, amado. Dios no es así. Así como usted se preocupa cuando su hijo, su hija está enfermo, amado, así es Dios para con nosotros. ¿Usted cree que a Dios no le importa lo que le pasa? Claro que sí. No haga a Dios ignorante o que no se preocupa por su situación. Claro que sí. Ahora, fíjese bien. Decíamos que la actitud positiva es importante para evitar la queja. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, la actitud es el sentimiento interior que se expresa en la conducta exterior. En otras palabras, cuando usted ve a una persona, su semblante, su forma de pararse, etcétera, le está diciendo más que palabras. Es decir, la actitud de alguien que expresa exteriormente le dice lo que interiormente siente. Y por lo tanto, si nosotros tenemos mala actitud en medio de la dificultad y comenzamos a decirle a Dios, Señor, mira, te has olvidado de mí, yo no sé por qué me tienes en esta situación, entonces eso no le va a ayudar en nada. La actitud, la respuesta que usted da ante la crisis, ante la dificultad, eso depende mucho si usted va a salir luego o va a tardar más años en salir de esa situación. Entonces, la actitud se ve aunque no digamos una palabra. Nuestra actitud es la línea de combate de nuestro verdadero ser. Es la raíz de nuestra, amados, esa raíz está oculta, pero no se ve. En los momentos de dificultades que sale la actitud. Entonces, nuestra actitud será nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Entonces, cuando haya dificultades, aprendamos a tener la actitud correcta. La actitud, amados, es una predisposición que se expresa en el comportamiento y en el ánimo de una persona. Puede ser favorable o desfavorable, constructivo o destructivo. Entonces, las actitudes son las formas de comportamiento recurrentes que tienen los individuos frente a determinadas circunstancias. Usualmente se dividen en actitud neutra, actitud positiva o actitud negativa. Y todos tenemos algo de eso. Ahora, usted va a encontrar personas diferentes con diferentes actitudes. Los días lunes es difícil hallar a personas con actitud positiva. Cuando entre al bus, fíjese en la cara de todos los que van, se va a dar cuenta. Algunos llevan cara de limón. Porque algunos dicen que vida la que me tocó a mí. Y otros, como oraron, platicaron con Dios, usted le va a ver un rostro diferente. Ahora, no es que no tenga problemas. Es que la actitud ante los problemas es la cosa. De saber que usted confía en Dios, que Dios tiene cuidado de usted, que Él es su Padre y que sabe lo que le pasa y que le va a ayudar a salir de eso.
Entonces, la actitud que tomamos ante esas situaciones, de eso depende mucho. Ahora, termino. Cuando Habacuc escribe esto que vemos acá, dice la escritura que los babilonios, óigame, habían recién, amados, ellos tomado el poder, si lo queremos llamar así, porque los babilonios era una potencia en ese tiempo. Estaban arrasando con muchos de los países o las ciudades importantes. Y Judá eran los próximos. De hecho, Habacuc, amados, profetizó por el año 600 antes de Cristo. Entonces, Habacuc veía ya lo que venía para la nación: destrucción, ruina, hambre. Y por eso Habacuc, amados, dice estas cosas. Pero él estaba confiando en el poder de Dios. Así que, entonces, Habacuc, ante el desastre, la desgracia que venía para la nación de Judá, él dijo esas palabras: no importa si no hay nada que comer, si no hay vacas, si no esto, yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. En otras palabras, estaba diciendo: mira, mi paz, mi alegría y mi gozo no dependen de lo que tenga. Esto concuerda con lo que dijo el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces note, amados, estos tres antídotos de hoy. ¿Cuál? Amados, es importante que como creyentes nosotros, primeramente, aprendamos a ejercer nuestra fe. Segundo, la oración. Y tercero, una buena actitud. Pero como dijimos los temas anteriores, el agradecimiento y el contentamiento. Estos cinco elementos son necesarios para que no haya queja, sino en nosotros aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a contentarnos, aprendamos a ejercer nuestra fe, aprendamos a orar y tener una actitud correcta ante cualquiera que sea la situación. Eso le garantiza a usted la paz, el gozo, la confianza, y que Dios tiene el control, y que usted está en las manos de Él, y que Él sabe lo que va a hacer, y que usted descansa en las promesas suyas, y que al final usted va a cantar victoria. ¿Ve? Eso es lo que nos debe ayudar en la prueba o en las tribulaciones. Así que no sé cuál sea su situación, pero yo le digo a través de la palabra qué es lo que necesitamos para no tener una vida de queja continua. Aprenda a ser agradecido, aprenda a contentarse con lo que tiene y aprenda a ejercer su fe, aprenda a orar debidamente y tenga la actitud correcta. Todos esos 5 elementos le van a ayudar a tener una vida mejor. Le va a ayudar más que quejarse, se lo puedo asegurar. Porque si usted no se queja, sino que hace esto, usted va a vivir con mejores ánimos, no importa los problemas que tenga. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de
Día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.